Assalamu alaikum. ¿Cómo están, hermanos y hermanas que están presentes? Espero que todos se encuentren bien. Inshallah, hoy tenemos una charla sobre la importancia de la creencia islámica, sus orígenes y importancia. Entonces, en ese tiempo, inshallah, vamos a estudiar un poco, saber un poco sobre nuestra creencia islámica o por qué la creencia islámica es importante. El Islam, el Islam es una creencia y una acción. Y una acción no servirá sin una creencia. Y no beneficia, tampoco sirve una acción sin una creencia correcta. A veces uno se puede llegarle a esa pregunta a la mente y dice, ¿por qué nosotros debemos estudiar la creencia? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros los musulmanes, por qué debemos estudiar la creencia islámica? Sabemos que la importancia de la creencia islámica es el más honorable de todas las eh, ciencias. De todas las ciencias, es el más importante, es la creencia islámica. Es más importante de la ética, más importante de las adoraciones, más importante de nuestras características, más importante de tratar bien o bien trato. Porque sabemos que sin una creencia correcta, ninguna obra será aceptada. Sabemos que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando envió a Muad ibn Jabal, su compañero, cuando le envió a Yemen, lo primero le dijo, la primera cosa que digas a ellos cuando fue un enviado del mensajero de Allah, él le dijo, lo primero que dices a ellos, que crean en Allah, que solo adoran un solo Dios, es Allah. Si ellos sepan eso, si están de acuerdo con eso, entonces dígales que tienen unas 5 oraciones diarias prescritas. Entonces ese hadith nos enseña que el profeta Muhammad lo primero que le dijo, primero invítales a adorar a un solo Dios. Si ellos aceptan, entonces dígales que Allah les prescribió 5 oraciones diarias. Eso nos indica la importancia del monoteísmo en el Islam. Entonces, lo ordenó primero que diga a la gente que crean en Allah. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se quedó en Mecca 13 años, invitaba a la gente a corregir su creencia. Porque en esa época la gente adoraron imágenes, adoraron estatuas. Entonces, él quedaba 13 años invitando a la gente al monoteísmo. Estudiar la creencia islámica, porque nosotros los musulmanes debemos estudiar la creencia, nuestra creencia. Porque estudiar la creencia cuando es una creencia correcta, ese corrige tu pensamiento de esta vida. ¿Y cuál es la base? Porque sabemos que la creencia islámica es la base de todas las acciones del ser humano. Y dependiendo de lo que tú crees, tus obras serán aceptadas o negadas o perdidas. Sabemos que el incrédulo, a quien asocia a Allah con otro o quien entrega sus actos, sus acciones a uno que no sea Allah, sus obras no serán
aceptadas, ninguna obra será aceptada. Allah dijo en el Corán, si dedicas a unos actos que a uno que no sea Allah, tus obras serán perdidas. Aprender la creencia islámica, aprender la creencia correcta, ese protege el ser humano de caer en la incredulidad. Por eso aprendimos la creencia correcta, para que esa creencia correcta nos protege de todo tipo de la incredulidad. Porque cuando uno tiene una creencia correcta, claro que ese le ayuda a no caer en la incredulidad, caer en cosas que él, aunque no sabe que es de la incredulidad. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán que Allah no perdona la incredulidad. Menos de esto, Allah perdona a quien quiere. Sabemos que la creencia es la más honorable de toda la ciencia. La creencia correcta da al ser humano más temor a Allah y te aleja más de los pecados. Estudiar la creencia nos hace temer más a Allah subhanahu wa ta'ala, porque la creencia incluye el monoteísmo. El monoteísmo es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, conocer lo que debes hacer y de lo que debes alejar, saber lo lícito y ilícito. Estudiamos la creencia islámica. Porque estudiar la creencia islámica correcta nos protege de las tentaciones y nos da como un aumento en la fe y nos aleja de caer de caer en los pecados. Porque un musulmán no desobedezca a Allah, sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala lo observa. Allah azza wa jal lo ve todo. La creencia correcta es una protección de las innovaciones y las tentaciones. Porque sabemos cómo ahora ese mundo está lleno de tentaciones que está mencionado en el hadith que uno amanece creyente y la noche incrédulo y al contrario, de tantas tentaciones oscuras que uno no sabe distinguir entre el bien y el mal. Pero a veces uno se pregunta a sí mismo o pregunta, ¿por qué nosotros estudiamos la creencia correcta? Cuando aprendimos la creencia correcta, ponemos en nuestra intención y nuestro objeto es aprender la creencia correcta. Porque primero es seguir el ejemplo de los profetas. La creencia de ellos era una creencia única y correcta, entregar solo dos actos a un solo Dios. Porque Allah dijo en el Corán, no hemos enviado en cada nación un profeta para que solo adoren un solo Dios, es Allah, y alejan de Satanás. Y Allah dijo también, no hemos enviado antes de ti, oh Muhammad, sino que solo adoran un solo Dios. Aprender la creencia correcta nos protege de caer en la incredulidad y las innovaciones. Porque cuando tú tienes una creencia correcta, una creencia perfecta, una creencia que no se mezcla con otros actos, que, por ejemplo, esos actos que te hacen o te llevan a caer en la incredulidad, esto te hace temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque la creencia correcta si te hace a uno a temer a Allah y no caer en el pecado. Sabemos que aprender la creencia islámica es una protección, una salvación de las tentaciones. Y no hay ninguna salvación de las tentaciones, sino que tener una creencia correcta
es la creencia, que creer en solo Dios, es Allah. Aprender la creencia correcta nos hace a dejar parte la arrogancia y aprender o tener fe en Allah subhanahu wa ta'ala. A veces uno se puede preguntar, ¿acaso es aprender la creencia correcta, la creencia islámica, es obligatorio? Perdón. La respuesta es, claro que sí, es obligatorio para cada uno de nosotros aprender la creencia, porque sabemos que la creencia, la mayoría, por ejemplo, de los pilares de la fe, son 6 pilares, y la mayoría de esos 6 pilares son ocultos, son del oculto, pero creemos. Por ejemplo, creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca hemos visto a Allah subhanahu wa ta'ala. Es algo oculto, pero creímos en eso. Entonces, ¿cómo es la mayoría, casi todos los pilares de la fe son del oculto, y nosotros creemos en esto? Esto se muestra la fe. Por ejemplo, los ángeles, no sabemos cuándo son. El destino, a veces uno se puede pasar mal o bien, pero él cree en su fe, cree en eso. Entonces, es muy importante aprender la creencia o tener la creencia correcta, la creencia verdadera, el camino recto hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, es aprender la creencia correcta, es obligatorio para cada uno, para cada humano. Porque el ser humano, por su naturaleza, cuando le pasa algo o cuando está mal, le cae una desgracia, él sabía que él tiene un Señor, tiene un Creador que vuelve a él. La naturaleza del ser humano siempre vuelve a su Creador en sus momentos difíciles, en su desgracia, sabiendo que tiene un Creador. Sabemos que aprender la creencia correcta, la creencia verdadera, es nuestra necesidad. Nuestra necesidad es aprender una creencia correcta, porque no hay vida para el corazón, ni tranquilidad, ni felicidad, sino que una creencia correcta, una creencia verdadera. Y cuando uno tiene esa creencia correcta, sabiendo o tener conocimiento de Allah, a su Creador, ama a su Creador y teme a su Creador y cree en lo que Él dice, sabiendo que en esta vida sí está feliz y en la otra también, sabiendo que esta comunidad, las personas que viven a su alrededor, que no tienen ninguna salvación, ni pueden corregir sus características hasta que tendrán esa creencia correcta. Sabiendo que tener esa creencia correcta, el monoteísmo es la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese te aleja las preocupaciones del siervo, aleja la tristeza de él, sabiendo y creyendo en el destino de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque como les dije antes, la mayoría, casi todas las, todas, todos los pilares de la fe son ocultos. No les sentimos, no les vimos. Por ejemplo, a veces te pasa algo, si tú sabes este algo que te va a pasar, tú al menos que tienes aviso para buscar una forma, una salida de eso. Pero cuando te crees en eso, es que Allah Azza wa Jal lo prescrito, entonces eso te hace sentir más feliz o estás de acuerdo, porque sabiendo que Allah lo prescrito. Y aquel que tiene la creencia correcta, tiene en su corazón, está tranquilo, está feliz,
se le ve tranquilo, porque sabiendo que todo lo que le pasa a él está escrito, sabiendo que que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Allah prescrito, Allah crió eh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, si dedicas a unos actos a uno que no sea Allah, tus actos, todas tus obras serán perdidas. Uno se imagina, a veces uno dice, pero fulano tiene un buen corazón, o fulano es muy amable con la gente, ayuda mucho a los demás. Pero si cualquier acto que él hace o no le servirá jamás, no le beneficia, y este acto será perdido, sino que entrega sus adoraciones a un solo Dios, es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, sabiendo que ninguna obra beneficia a uno que no cree en Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiendo, hermanos y hermanas, que cuando uno, ¿qué pasará si alguien pierde o alguien no aferra en la creencia islámica, en la creencia correcta, creencia verdadera? Hay como los, ¿qué pasará? Entonces, primero tú puedes, cuando no tienes esa creencia correcta, primero es vivir muy triste, llevar tu vida, ah, ah, una vida de preocupaciones, tu corazón no está de acuerdo, no está tranquilo, sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, quien aleja de mi recuerdo, quien aleja de recitar el Corán, él lleva una vida llena de tribulación, es una vida difícil. Y cuando el ser humano tiene su fe no está completo, su fe es débil, y con el destino de Allah subhanahu wa ta'ala, y no está satisfecho con eso, entonces eso será muy difícil para él, muy difícil aceptar cualquier desgracia o cualquier momento difícil que le pasará en esta vida. No está de acuerdo, tampoco acepta a esta desgracia, o comienza a decir y astagfirullah, uno dice, o porque a mí, o porque me pasa eso. Pero el creyente verdadero, cuando le pasa algo malo o bueno, siempre agradece, sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala tiene una sabiduría. Allah subhanahu wa ta'ala tiene una sabiduría, su conocimiento. Allah sabe cuánto hay en el cielo y en la tierra. Allah, todo es fácil para Allah. Entonces, no podemos enfrentar a eso, podemos decir, eh, ¿por qué nos pasa eso? ¿Y por qué esto a mí? Allah subhanahu wa ta'ala escribió eso en un libro que está registrado hace miles de años, que te puede pasar en este día tal cosa, tal bien, sabiendo que Allah Azza wa Jalla también mencionó en el Corán la situación del ser humano, la situación del creyente, cuando le pasa algo bien, agradece, y cuando le pasa algo mal, desagradece. Pero ese no puede. Uno, el ser humano, debe saber y aceptar, más que todo aceptar que esto es de Allah, entonces yo le acepto sin preguntar por qué, o sin preguntar por qué a mí, porque sabiendo cuándo es esto, cuando uno se pierde la creencia correcta, también se puede encontrar mucho el egoísmo entre la gente. Y también eh, entre la gente habrá problemas, eh, habrá problemas, y cada uno no tiene no tiene, no tiene a dónde ir, porque perder la creencia, a dónde vuelves? Nosotros sabemos que el creyente, cuando le pasa algo, vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala, pide a Allah, y busca una salida, pero de Allah subhanahu wa ta'ala.
Porque sabiendo cuando uno no tiene una creencia correcta, por ejemplo, ahora tú ves en el mundo gente que eh, se oxidan, se caen, se maten, entonces piensan que eso les ayuda a hacer, a quitar todo el estrés o quitar todo lo que les pasa a ellos, pero no saben que eso no les servirá en nada. Pero el musulmán cuando le pasa algo malo, a veces uno llega de tantas pruebas en esta vida, son tan difíciles que piensa que no habrá nadie más que él, no habrá ninguna persona más problemas que tiene que él, pero sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ponga en prueba. Nosotros sabemos la historia del profeta Ayub. Ayub él tuvo enfermedad, dicen las exegetas, hasta 15 años duró su enfermedad. Uno se imagina una enfermedad que todo el mundo le abandonó. Todo el mundo, nadie se quedó con él, solo su esposa. Entonces, pero él, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando él era paciente, un siervo paciente, Allah le mencionó en el Corán y dijo, le encontramos paciente, le encontramos paciente. ¿Qué siervo es? Le encontramos paciente. Si cuando uno se pierde esa creencia correcta, sea injusto con sí mismo, sea injusto con los demás, porque no encuentra salida para sus problemas. Pero el creyente o la persona que cree en Allah subhanahu wa ta'ala y cree en todo lo que pasará, sea malo o bueno está escrito, entonces le acepta eso y cree y vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala, vuelve a Allah y le pide que le saca de esa dificultad, que le abra una salida de lo que él tiene. Sabiendo, como les dije antes, que aprender la creencia correcta, la creencia verdadera, es obligatorio para cada uno. Porque si uno no tiene esta creencia perfecta, esta creencia verdadera, sería muy difícil para él aceptar lo que le pasará en esta vida mundana. Porque si a veces uno si trabaja, si busca siempre una salida para encontrar trabajo o para mejorar su negocio o para tener más ingresos o tener más bienes, pero a veces no alcanza a llegar a eso. Entonces comienza a decir, como desespera de la misericordia de Allah, o desespera que Allah no le va a dar eso. Pero no, uno siempre, Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo, andan en la tierra y uno siempre busca su sustento, aunque ninguno de nosotros sabe en qué país estará, en qué trabajo estará, en qué. Todo eso está oculto, es de lo oculto, es del destino. Pero a veces uno se puede ser pobre, otro es feliz. La persona que está feliz, Allah subhanahu wa ta'ala le da algo, le puede dar, por ejemplo, ingresos, plata, pero a esa persona no tiene fe como la que tiene el pobre. O por ejemplo, nosotros sabemos que los pobres entrarán en el paraíso antes de los ricos de 50.000 años. Entonces, la recompensa de ellos irán en esta vida, aunque son pobres, pero eran pacientes, sabiendo que su destino, que Allah subhanahu wa ta'ala, que ellos se quedan pobres. Entonces, pero a veces también la persona que tiene está en una prueba. Esa prueba, lo que Allah Azza wa Jal te da en esa vida, es una prueba para saber qué haces con lo que Allah te ha dado.
si Allah subhanahu wa ta'ala te da muchos ingresos o muchos bienes, mucho dinero, eso es más una prueba muy difícil. Porque sabemos en el Islam que no se moverá ningún pie de alguien en el día del juicio final hasta que sería preguntado por 4 cosas. Y una de ellas por su ingreso, por su dinero, de dónde obtuvo ese dinero y en dónde le gastó. Entonces, eh, en el Islam, por ejemplo, hay cosas que en la creencia también creen cosas que a veces nosotros, lo más que todo, olvidamos eso. Pensamos que si una persona no tiene mucha plata en su cuenta, para él es una persona pobre, pero no es así. El profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Allah sean con él, dijo: quien amanece salvo en su casa, entre su familia, tiene la comida del día, él tiene toda la vida, está sano y está entre su familia y en paz, y tiene la comida del día, está sano, ese él tiene la vida completa. Pero nosotros, nuestro entendimiento, que si una persona no tiene tanta plata, entonces no está feliz, siempre busca más y más. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: si el hijo de Adán tiene un valle de dinero, él quiere uno más, y siempre va a querer más y más. Entonces, no es el más feliz entre nosotros, quien Allah lo ha dado algo y él come de esto y ayuda a los demás. Pero como les dije, es el más importante de todo, que uno tiene una creencia correcta. Por ejemplo, entregar tus acciones solo a un solo Dios, sabiendo que por el monoteísmo fueron enviados los mensajeros, los profetas. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando envió a todos los profetas, fueron enviados para un motivo, un objetivo, que es solo adorar a un solo Dios. Entonces, ese es, subhanallah, por eso tenemos que tener y aprender mucho y corregir nuestra creencia, tener una creencia correcta, tenemos una firmeza en la creencia islámica, la creencia correcta. Porque si a veces uno sí piensa o dice, pero primero aprendes, ¿cuál es el más importante? Aprendes a rezar o saber los otros pilares del Islam, o primero la creencia. Es primero la creencia, es creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Porque si no crees en Allah, pero rezas, o tú creer, o también, por ejemplo, tú tienes todavía unos tipos de la incredulidad, tus acciones no serán aceptadas. Entonces, cualquier acción en el Islam, sabemos que debe ser o entregar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Es por eso quería hoy mencionarles a esto. Es un poco solo recordarles sobre la importancia de la creencia en el Islam.